antes sí. Ya sabemos que la oclusión intestinal se puede presentar de forma aguda, de personas que comienzan con 48 horas de presentación, así mismo como hay personas que fueron intervenidas hace años, la cesárea, me hicieron una cirugía de próstata, y han pasado años que he tenido oclusiones intermitentes. No es lo mismo estar en el intestino delgado que en el intestino grueso. ¿Quién sabe cuál es el límite anatómico para decir entre disque alto y bajo? Ligamento de Treitz. Ligamento de Treitz. No es lo mismo estar ocluido completamente a que todavía, ¿sabes qué? Todavía pasa un poquito de gas y líquido. Y es importante entender qué fue lo que lo causó. En la oclusión del intestino delgado se puede dar por tres cosas. Puede estar obstruido por fuera, por dentro, ¿verdad? O por una situación que está en la misma pared. Eso ahora lo vamos a ver. Alteración de la función motora, una oclusión puede ser paralítica o estática, no vamos a ahondar un poquito en eso. Hay obstrucciones mixtas, hay cosas que el paciente de por sí ya tiene algunos antecedentes, entonces viene y se deshidrata, tiene diarrea, entonces es la sumatoria de las dos cosas. Bien, a ver, pregunta de USMLE. ¿Cuáles son las causas de obstrucción intestinal? Ya te vi como con la intención, a ver. Causas de obstrucción intestinal. Ya yo pensaría que después de 12 años hay un profeta allá afuera que les dice algo que esté obstruyendo el lumen. ¿Qué podría causar una obstrucción intestinal? Pólipos. ¿Alguien conoce el ABC? ABC, adherencia. Ahora se lo voy a mostrar. Una adherencia postquirúrgica, un paciente que fue operado, que tuvo un proceso inflamatorio y desarrolla unas bandas. ¿Qué significa la B? Bulges, hernia. Bulges. No es memoria de asociación. Devon acaba de decir que las tres causas de obstrucción intestinal son ABC. Adherencias, la B es por bulges o hernias, y la C, lo acaba de decir, cáncer o tumor. Esas son tus tres diagnósticos diferenciales. Aquí lo dice el PAMI. Etiología, adherencias más del 50%, hernias y tumores. Cualquier otra cosa, ya sea miscelánea o enfermedad inflamatoria, pero siempre tener en cuenta que pueden ser adherencias postquirúrgicas. Por ende, lo más importante es descartar en estos pacientes, y a ustedes que lo operaron tiene cicatrices previas. A nadie se va a obstruir así de la nada, pero si es una obstrucción mecánica, siempre hay que buscar estas causas. Que las adherencias, ¿por qué se forman y dónde son las áreas más comunes? Con el sigmoide, ahí hay una banda natural, y hay veces por inflamación, por divertículo. Cada vez que le sacan el apéndice, va a haber proceso de adherencia ahí, que no siempre va a causar obstrucción intestinal. ¿Por qué las cirugías ginecológicas? Porque uno está parado. Esta es la forma en como nosotros pasamos más de 14 horas en el día parado. Entonces, en esa cavidad pélvica se pueden dar adherencias, ¿verdad? Por declive. Hernias, que pueden ser por cualquier cosa, ya hemos visto. Y la cantidad de hernias que se pueden producir mientras el hueco se agranda y hay una protrusión de ese intestino, entonces ahí se puede formar. Las hernias pueden ser externas, por defectos de la pared, paraestomal, incisionales, luego de una cirugía laparoscópica, luego de reparaciones, etc. Neoplasias pueden causar obstrucción. Imagínense el lugar donde están, el ovario, el colon. Y esto es pregunta de examen. ¿Qué cánceres hacen metástasis a intestino delgado? Melanoma es uno de ellos. Y linfoma. Procesos inflamatorios como cuáles. Crohn se ve muy poco, veo muy pocos estudios, Ashkenazi, pero es algo que para tener en cuenta. Tuberculosis, que ya se ve poco, la mayoría de nosotros estamos vacunados. Diverticulitis, actinomicosis, que eso ya casi ni se ve. Otras etiologías, abscesos. ¿Por qué yo podría tener un absceso intraabdominal sin haberme operado? A ver. Intususcepción, radiación, endometriosis, trauma, isquemia, litos, cuerpos extraños, besoar. ¿Por qué yo podría tener un absceso? Pero sí, pero ¿y? Tú te puedes tener pielonefritis, te da un absceso, puedes tener apendicitis perforada, ahora tienes un flegmón, tienes un absceso, ¿verdad? Diverticulitis que se formó, tienes un absceso, de repente tu tío no se dio cuenta que tenía un tic ahí y ¡pra! Llega con el dolor. Así que
tener en cuenta de que no necesariamente tiene que haber una catástrofe abdominal para tener un absceso. Las adherencias, como dijo la doctora, la mayoría la vamos a ver luego en una cirugía. Procesos intraabdominales supurativos y hay veces hay adherencias congénitas. Fisiopatología, no voy a ahondar mucho en esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos manipulando el intestino, estás cortando, estás quitando, estás pegando. Estas áreas despulidas, hay veces por la isquemia, el proceso inflamatorio, no hay una formación adecuada de la cascada de fibrosis. Entonces comienza a formarse un tejido cicatrizal en esa área de isquemia relativa, ¿verdad? Es como cuando te caes, siempre vas a tener como el raspón. Bueno, el intestino también se resiente y ahí se pueden formar las adherencias. Para los que no entienden de lo que yo estoy hablando, una adherencia o banda son estas banditas blancas. ¿Dónde se puede dar esta banda? Dentro del intestino. También se puede dar afuera. Mira cómo lo ocluye, lo agarra, como que lo estrangula. Pueden haber adherencias interasa, entre las asas, o puede haber una adherencia que mira cómo aprieta esto. Causa como un estrangulamiento, ese intestino alguien lo está ahorcando. Eso fue exactamente lo que pasó ayer. Aquí, adherencias entre dos asas intestinales. ¿Cómo se formó eso ahí? Hay que ver el antecedente quirúrgico o si tuvo algún tipo de inflamación. Tienen que entender de que el intestino adentro se mueve, swish swash, swish swash. Y puede ser que ese intestino, como la ola, se mete, se gira, y ahí hay como una soga, y ahí es donde se atrapa, y ahí es donde forma la obstrucción intestinal. Si tú tuviste una cirugía previa, LAPA, te sacaron la matriz del útero, tuviste cesárea, el intestino se pega a la pared abdominal. Estas son las famosas adherencias del intestino, aquí está el intestino, a la pared. ¿Cómo esto causa un problema? Nada, el intestino se empieza a mover de aquí para allá, o de repente lo ahorca, de repente causa una zona de transición, ese intestino está estirado, ahí va a haber un bloqueo. Bien, esto es la famosa cascada de cómo se forman estas adherencias a nivel peritoneal, pero no vamos a ahondar en eso. Importante, ¿qué está pasando? Wong ya les explicó que hay una obstrucción mecánica, hay algo que no está dejando que pase, ya sea por adherencia, tumor, hernia, cáncer. Entonces, ¿qué pasa de forma retrógrada? El intestino se distiende, se comienza a soplar. Imagínense esa salchicha súper soplada del globo. Entonces hay peristalsis, el intestino ya no se mueve, pierde la función motora. Se comienza a acumular el líquido y el aire. Y por eso es que esos pacientes a la larga, si es una obstrucción subcrónica, se va a distender y va a empezar a vomitar. Además de eso, ¿qué ves? Comienza a haber, ¿verdad?, translocación bacteriana, hay third spacing, ¿verdad? Se comienza a hematizar ese intestino y por ende hay inhibición de la motilidad con una parálisis subsecuente. ¿Es normal que eso se mueva así? Eso, ¿ustedes no sienten que eso se está moviendo? Sí se mueve. ¿O soy yo? No, sí se mueve. Cada vez que yo vengo, soy un caso clínico, cada vez que vengo a dar clase aquí me mareo. No, eso es normal. Estamos encima del sino. O puede ser también si está lloviendo que se mueva. That's crazy. That's crazy. Mira, estoy mareada. Y eso que estoy aquí contra la pared y que no me voy a marear. Eso. Okay. Hay una distensión, hay fatiga del músculo, hay acumulación de líquidos y a la larga, como en todo, el adelgazamiento de la pared puede producir compresión de los vasos, perforación, isquemia, shock, pérdida de volumen, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Como lo que digo, el intestino no se va a morir de un día para otro. Si se comienza a distender, más tight se va a apretar y se va a hacer la oclusión. Así que hay que poder identificar las fases tempranas de esto. Es un fenómeno de ingurgitación vascular. La acidosis láctica no va a aumentar hasta después, pero son signos tardíos de isquemia intestinal. Fisiopatología, tienen que entender de que el día 0 uno opera, no pasa nada, ¿verdad? Hay liberación de moduladores químicos y después empieza la cascada de cicatrización. A las 24 horas se reclutan las células, a las 48 hay fibrina, hay polimorfonucleares, linfocitos, a los 2 a 5 días hay mesoepitelización, formaciones de colágeno, ¿verdad? Y no es hasta el día 8 es que hay una matriz reactiva. Lo ideal es que el cuerpo después
a la cascada y reabsorba. Pero la mayoría de las veces ahora los pacientes vienen obesos, diabéticos, tomando Plavix, Eliquis, con enfermedad arteriosclerótica, así que las cascadas no se dan de forma efectiva. El diagnóstico siempre va a ser clínico, es importante evaluar los antecedentes. Si yo les estoy diciendo que son las patologías pélvicas que más dan adherencias, a veces a las mujeres se les olvida declarar que tuvieron cesárea, pero hay que preguntarlo. ¿Usted se ha operado antes? ¿Usted está hospitalizado por algún motivo? ¿Usted ha tenido alguna infección en el intestino? O si está arriba de los 50, ¿usted se ha hecho colonoscopía? Porque un paciente que no tiene antecedentes quirúrgicos se va a obstruir a esta edad. Tienen que tener malicia clínica. Ha sido, ¿verdad? Hay factores de riesgo. Este paciente se ahogó en la playa, tuvo como que down con CPR, o sea, ¿por qué puede haber isquemia intestinal? Ah, sí, casi me muero. O tuve un trauma, me golpeé con una moto, estuve hospitalizado, o sea, hay tantas cosas que pueden ser factor de riesgo para que puedan provocar alguna alteración en la irrigación del intestino. Ha sido tratado previamente por algo, hay pacientes que toman crónicamente esteroides, todo eso afecta las cascadas de cicatrización y los estados de salud del paciente. Dolor abdominal tipo cólico. Un dolor así que empieza, ¿verdad? Insidioso, viene, va, es cólico, pero no es un dolor de que, ¿verdad? Es un dolor abdominal difuso, es todo el intestino. No es lo mismo que el paciente venga y que me duele aquí en el costado, me duele acá en la fosa ilíaca. Es un dolor bastante difuso. Constipación. ¿Cuál es la diferencia entre constipación y obstipación? ¿Alguien sabe? Tarea, obstipación y constipación. Náuseas y vómitos. Cuando ya eso comienza back up, nada está pasando, entonces puede haber náuseas, obviamente hay peristalsis y vómito. Ya cuando vemos que hay vómito bilioso y fecaloide, significa que está obstruido tan distalmente que empezó a vomitar caca. Bien. ¿Por qué tiene dolor? ¿Por qué hay inflamación a nivel visceral? ¿Verdad? Esto va a ir progresando, el paciente va a venir cada vez más distendido. Si es el intestino grueso, hay veces que los espasmos son más espaciados, así que en ese momento quizás no lo van a poder distinguir por historia clínica, pero la imaginología les va a dar más información. Aquí, muy importante, dolor persistente, compromiso isquémico. ¿Alguien me puede explicar qué es pain out of proportion to exam? ¿Es patognomónico de qué? Dolor fuera de proporción. O sea, no han ni tocado al paciente de que, pain out of proportion. Dolor fuera de la proporción. No va con el examen. ¿De qué es patognomónico? Ahora lo buscan, ¿no? Pain out of proportion to exam. Alguien que lo busque por isquemia intestinal. Un dolor así, eso no es normal. No aguanto. A mí me ha tocado verlo así y con trombosis de la vena porta. Para los que no están entendiendo qué está pasando, si tú tienes una obstrucción distal, para los que no se ubican, aquí está el colon ascendente, el ciego, esta es la válvula ileocecal y todo esto es el intestino delgado. O sea, ¿qué está pasando? Aquí hay una obstrucción bien distal, colónica, que está haciendo que todo se distienda. En cambio, acá nada más se ve intestino delgado. O sea, hay una diferencia. Aquí me permito, ¿verdad?, hacer énfasis en lo que ya les hablé. El intestino delgado es liso. Las válvulas convenientes no se ven. Pero en cambio, el intestino grueso, dijimos que tiene austras, tenia y apéndices epiploicas. Si usted está asistiendo al cirujano y él nada más saca eso, ¿eso qué es? No es colon, es intestino delgado. No se ven igual. Bien, la sintomatología obviamente va a empeorar según el grado de la obstrucción. Si está obstruido lo más distal posible, los vómitos ya empiezan a ser fecaloides. Mientras tanto, de que si son más arriba, el dolor es intermitente, tienen cólicos intermitentes, tienen vómitos biliosos. Pero no siempre vas a vomitar. El vómito ya es un indicio de una obstrucción crónica, ¿verdad? Y distal. Hay veces que los pacientes te dicen que después que vomité me sentí súper mejor. Claro, si tienes todo el intestino lleno de líquido, tú vomitas y se descomprime. De aquí la importancia de la sonda nasogástrica, que ahora lo vamos a ver. La sonda nasogástrica salvavidas, es una medida temporal. Hay que evaluar si está vomitando cuando pones la sonda.
¿Qué salió de ahí? Comida, bilis, heces, todo eso es importante. Un paciente con vómito fecaloide, trasládelo. Hay indicación. Ese paciente ya está obstruido muy distalmente. Significa que todo el pupú se está regresando por todos lados. Va a broncoaspirar. Trasládelo. Si no, hable, consulte. Hay veces que no hay CAT. Ya le hice la radiografía de abdomen agudo. Doctora, el paciente está con vómitos fecaloides. No te creo. O con borras de café. Eso es una indicación para atrás. Pero antes de eso, estabiliza al paciente. Exploración física, hay cosas que puedes ver. Ya cuando un paciente llega desmejorado, tú le puedes ver ojos hundidos, se siente débil, o cosas, ¿verdad?, deshidratadas. Hay veces que lo puedes ver aquí. Tú puedes ver el pulso o la vena. Tú sabes que ese paciente tiene taquicardia, no ha orinado en todo el día, fiebre. Hay veces que los pacientes, hoy nadie carga un termómetro, pero ya hace frío. Usted pone la mano en su cuello y la mano del paciente. Si él y yo tenemos la misma temperatura, no hay fiebre. Ese es el marcador más importante. Todo el mundo, mamá, tóquese ahí, ¿cómo siente? ¿Lo siente más frío o más caliente? Pero piense bien, piense bien. Porque a veces hay gente que es de sangre súper caliente. Las manos no es un predictor. Aquí a veces tampoco porque estamos en el aire, pero lo tocas en una zona un poco más abajo, el pecho, si tiene fiebre o tiene febrícula. Pero son cosas que son técnicas que uno tiene que saber. Lo otro es que si tú le sientes un pulso fuerte aquí, es más distal del corazón, o sea, está manejando aunque sea presiones de 120, 80, si está buen pulso aquí, pero si no lo sientes, entonces esas son perlas que te permiten identificar si el paciente está hipotenso. La actitud. Los pacientes llegan enfermos, nadie llega vomitando bilis, dice contento. Se sienten mal, están distendidos, están volume depleted, ¿verdad? Temperatura, eso nos puede decir. La fiebre no es siempre algo malo. La fiebre es un indicador de reacción de fase aguda. Tu cuerpo está reaccionando contra algo. El pulso, ¿verdad?, te puede decir mucho. Y también si está regular o irregular. Bien, al examinar usted, yo siempre le digo al paciente, ¿dónde le duele? Le señala, usted comience. Pero a simple vista, si un paciente está distendido, o usted le pregunta, ¿esta es su panza? Y él te va a decir, no, me siento así como que más panzón. Va a palpar, va a empujar, o a veces incluso puede sentir como una tensión en el área del intestino. Ayer antes de abrir el paciente, el doctor Durán dice, tiene una pelota aquí. Clarito se le sentía, pero es que el intestino estaba torcido a este nivel. Bien, obviamente vamos a evaluar el estetoscopio, movimientos peristálticos, a ver si está timpánico, si está mátido, si hay defensa, todo eso lo vamos a ver. Pero también que no podemos pujar así con ganas, porque a veces ese paciente se siente mal. Y explicarle en todo momento qué es lo que está pasando. A la exploración física, todo esto, ruidos metálicos, borborismo, tintineo, hay veces hay ausencia de ruido, ya cuando es algo bastante, o sea, crónico, tiene horas así, y hay veces que uno puede sentir, escuchar el movimiento del líquido. Laboratorios no son lo suficientemente sensibles. Un paciente que está taquicárdico, o sea, ha estado vomitando, obviamente lo que hay que averiguar es si hay suficiente volume depletion para haber alteración electrolítica. ¿Qué pasa si el potasio está bajo, el bicarbonato está elevado, tiene una acidosis metabólica, está deshidratado? ¿Qué te dice la creatinina y el PUM? ¿Qué te dice el hemograma? O sea, los laboratorios te pueden decir muchísimo si ese paciente está deshidratado. Hay veces, ¿verdad?, que comenzamos a medir procalcitonina, dímero D, CPK, deshidrogenasa láctica, ¿verdad? Pero si estamos en un centro de salud o en un hospital que no es de atención de segundo o tercer nivel, entonces no vamos a poder medir esto. ¿Qué hice? Como que apreté. Si no, my friendly Indian friend. Aquí ya. No soy yo. Ríanse, pero el man se sabe las respuestas de las preguntas que hago. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Sí o no? Bien, datos analíticos. Ahora viene el CPU, evaluando cómo están todos
los laboratorios, cómo está la clínica del paciente, vamos evaluando qué información podemos obtener. Gabinete, esto lo vimos. A ver, una pregunta, doctora, ni Dios lo quiera, un tío lejano, no vamos a meter a su familia, 65 años, llega, está obstruido, está taquicárdico, con fiebre. ¿Usted cuál es el examen de gabinete? No tiene antecedentes quirúrgicos. ¿Usted qué le mandaría? 65. Ultrasonido. Interesting. No vi eso. I didn't see that coming. Ok. ¿Estás segura? Puede ser también radiografía de abdomen. Radiografía de abdomen. Esa es tu última respuesta, doctor. 65. Estamos en Panama Clinic. Él mantiene el mejor seguro Bupa o Cigna. Es el vicepresidente de la República. También tú tienes que ir pensando si vas a someter a tu tío versus tú vas a hacer algo que te va a aportar la mayor cantidad de información. ¿Sí o no? Si tú haces la radiografía, te va a decir que tiene una obstrucción intestinal, pero no te va a decir cuál es la causa. Así que no estoy diciendo que siempre se hace CAT, pero tú tienes que individualizar con el paciente. O sea, tío, es la primera vez que está aquí, Dios mío, nadie sabe qué es lo que está pasando. El hemograma está anémico, oh my God, ¿qué será? O sea, tienes que evaluar, ¿verdad? Y entender que el ultrasonido no te va a dar mucha información acerca de ¿cómo se dice? El patrón de gas. El ultrasonido mide líquido. Así que por eso me sorprende. Dijiste, pero es una cascarita. Versus irte por lo seguro, hacer un estudio de sensibilidad. Acuérdate que este paciente está taquicárdico, estamos en el cuarto de urgencia, no es lo mismo ir a un centro de salud, a la clínica de los Portales, estuve vomitando y no tengo fiebre, pero me siento como un poco distendido, o sea, no es lo mismo, no son casos iguales. Signos radiográficos, vamos a distinguir entre el grado de obstrucción, si se ve el intestino o el colon, si hay presencia de niveles hidroaéreos, y ya aprendimos los diámetros normales del intestino, 369, 369. Bien, ¿qué ven aquí? Right. ¿Qué ves ahí? Niveles hidroaéreos. Tú no viniste a mi clase. Exacto. Niveles hidroaéreos. La línea recta, aquí, aquí, aquí. Hay una particularidad en esta imagen que ¿por qué todas las asas intestinales están hacia este lado? ¿Por qué esto no se ve como para acá? O sea, a veces nos hace pensar, ¿verdad?, que hay una zona transicional y que todos los intestinos se mudaron para allá. Interesante. Pero a la larga, ¿y qué, Bryant? Está obstruido, pero ¿y cuál es la causa? Lo abrimos. Llévalo para el salón. No. Vale. Por eso es que hay que evaluar bien qué es lo que vamos a hacer. Porque, ok, hay pacientes que vamos a hacerle, pero no es lo mismo operar, entrar por un tumor de colon a entrar por una brida. Completamente, ¿sabes? Hoy en día llega con cánceres perforados, completamente obstructivos. Ese paciente tú puedes entrar y puede terminar una colostomía. O nada más le tuviste que quitar una brida. Que hoy en día, mientras más, un poquito más de información, pero eso depende del escenario clínico. Ultrasonido no es siempre la elección en estudios de imagen. Técnico operador, si el paciente está obeso, el técnico no va a ver bien las tripas, no va a poder evaluar. No es el estudio de imagen. Nos va a costar poder analizar si esa asa está distendida. Y también es difícil evaluar, pero se va a poder ver la peristalsis, pero se va a poder ver. Bien. Aquí, vamos. Algoritmos de manejo. Diagnosis y treatment, ¿verdad? Primero que todo, entender de que si ya tú estás sospechando un diagnóstico, de repente le haces un CAT contrastado. Si ese paciente no tolera por X o Y, el MRI no es el board answer question. Eso no es así, ¿verdad? Y si de repente, porque puede ser que ha venido al cuarto de urgencia más de 5 veces y no sabes cuál es la causa de la obstrucción. Y se hace otro tipo de estudio, pues, o sea, pero hay que evaluar cada caso. Bien, yo creo que eso está invertido. La evaluación inicial, vamos a ir al examen físico, ya tenemos que ver todos los factores de riesgo, ¿verdad? Y evaluar si lo vas a llevar a una radiografía o versus, ¿verdad? Lo vas a hacer directamente el CAT, pero no hay apuro. Aquí lo importante es
reanimar al paciente, canalizarlo, empezar a darle venoclisis, sacarle los laboratorios, medirle la orina. Eso es lo más importante, mientras buscamos. La decisión terapéutica va a depender del paciente. ¿Qué pasa si es un paciente que no habla? ¿Qué pasa si es un paciente cardiópata? ¿Qué pasa si tiene alto riesgo? ¿Qué pasa si le dio un infarto de estar con la obstrucción intestinal? O sea, primero hay que médicamente optimizar a estos pacientes. Hay que resucitarlos, darles antibióticos si es necesario, corregir los electrolitos y la famosa sonda nasogástrica. Cuando todo el mundo quiere hacer esto, bueno, ¿alguien ha puesto alguna sonda o ha visto cómo se pone esto? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Descríbame ese momento. Y cuando lo viste, comenzó a arquear, sangró. ¿Cómo fue eso? Suave. Imagínate. Alguien que lo haya hecho. A ver, descríbame eso. Descríbame cómo hacemos eso en urgencia con el paciente despierto. En primera instancia, vamos a sentir un poco de resistencia al momento de pasar la sonda y el paciente usualmente le tenemos que decir que trague, y vamos a intentar pasando. A veces pasa que si no empezamos a meter la sonda bien por primera vez, sale por la boca. La boca, ay Dios, entonces, traumático. Ahí ya tenemos que volver otra vez y decir otra vez traga y hasta que llega. Claro, y el tuyo no se traumatizó, no le salió sangre, no te decía doctor, no, déjeme morir. No, sí le salió un poco de sangre. Claro, es súper traumático, pero importante entender ciertos principios. Hay que hacer una medición desde la punta de la nariz al oído y del oído al sifoides. Si lo metes mucho, ¿verdad? Tú lo que quieres es aspirar de forma proximal. Lo otro es que si tú no sabes lo que estás haciendo, se lo metes en el pulmón y le puedes perforar un bronquio. Y no siempre esto se usa para obstrucción intestinal, ahora vamos a ver que se utiliza para alimentar. Así que es importante explicarle al paciente. ¿Y tu paciente pidió anestésico local, spray? ¿Cómo es eso? Claro, y un paciente está asustado y usted le explica, mire, todo ese gas y ese aire que usted tiene ahí, necesitamos ayudar al intestino a reposar. Esta sonda, ¿verdad?, va a hacer que jale ese líquido, se va a sentir mucho mejor. Es incómodo, pero usted va a poder hablar, usted va a poder respirar. ¿Cuánto tiempo voy a tener eso? El tiempo que sea necesario. Yo le voy a explicar todo lo que yo le estoy haciendo hasta el momento, pero nada más necesito que usted coopere. Porque lo otro que puede pasar es que cuando tú le provocas el reflejo nauseoso, tener un bucket, nadie debe poner esto sin estar seteado. Guantes, cayete, tetoscopio, vaso, carrizo, ayuda, el tanque de succión, o sea, no se metan en problemas para succionar, después se comienza a llenar y el reservorio ya se llenó el guante, ya, entonces queda usted mal preparado. Y estas son medidas que salvan vidas, así que tienen que, con la experiencia lo van a hacer. Bien, hay que decirle al paciente, como dijo el doctor, inclinar levemente la cabeza. Es un tubo que tiene resistencia. Cuando esa vaina golpea, eso duele. Y cuando él ve que comienza a salir sangre, el man se friquea. Pero tienes que explicarle. Tranquilo, respire. Usted va a sentir que algo le va a pegar atrás de la nariz y yo le voy a decir que trague. Sí ayuda un poquito lo del agua, el hielo, pero a veces estamos en casos rápidos de emergencia. Esto se da en dos escenarios. O usted pone esto en el cuarto de urgencia o en la sala, o esto se lo ponemos al paciente ya cuando está dormido. Pero le va a ir mejor si el paciente coopera. Y créame que después de 2, 3 intentos, ese paciente no quiere que usted intente. Y después usted, ¿qué le va a decir al funcionario? No, es que ya no quiere que yo intente. Usted tiene que ir a cumplir la misión. Along the floor of the nose. Tiene que apuntar hacia atrás, ponerle un poquito de lubricante. Y avance. Cuando usted siente un poquito de resistencia, usted sabe que usted está hacia atrás. Usted tiene que tener cuidado cuando usted va a empujar, porque le va a traumatizar todo la faringe. Y él traga, ¿para qué él traga? Es para cerrar la vía aérea, para que el mismo mecanismo de eglución lo guíe por el esófago. Dice, decirle al paciente que trague aire o que trague un poquito, ¿verdad? Y que luego trate de flexionar un poquito para guiarlo recto por el esófago. Mientras el paciente está cooperando, usted empuja. Si no, de verdad que es súper incómodo. Bien, ¿qué hay que hacer después? ¿Qué hicieron después?
Hay que confirmar. Pero antes de llegar a la radiografía, ¿qué podemos hacer? Se coloca una jeringuilla en la misma sonda y se le inyecta aire, entonces escuchamos. ¿Qué más puedes hacer? Hay confirmación radiográfica, que ojalá, pero para tener una radiografía, o sea, Aspiramos. puedes aspirar, bilis positivo, excelente. ¿Qué más? También se puede poner la punta del tubo en un vasito de agua para ver si... Estamos claros. Pones el tubo, hable. Si eso burbujea, es porque eso no está en el estómago. Eso está en la vía aérea. Y nada, se le explica al paciente, no lo jalas todo de vuelta y comenzamos de nuevo. No hay ningún apuro. O sea, esto se puede curl up, ahora van a ver, esto se puede ir hasta el cerebro de un paciente que está comatoso y puedes causar más daño. A ver, errores. Errores. ¿Quién identifica el error? A ver. La sonda bronquial. Imagínate, esa es tu abuela y lo van a usar de que para alimentación. Ya, bronco aspiró. ¿Qué pasó aquí? También, ¿ves? ¿Y qué pasó aquí? ¿Dónde está eso? ¿Se fue por el bronquio? Perforó. Es que la sonda es un poco rígida, es bastante flexible, pero tienen que tener cuidado, y especialmente en momentos agudos. Usted puede hacer más daño que bien, pero ojo, usted está de interno, la enfermera no sabe poner esto, usted no va a dejar que el estudiante, es el interno que es usted con el residente, y tienes que resolver. Bien, ¿qué pasa aquí? Uy. Uy. ¿Qué pasó aquí? Lo que dijo el doctor. Pareciera que estuviera adentro, pero está todo enrollado. Si usted está viendo que ese paciente de repente está ahogándose, tiene una reacción demasiado exabrupta, something's wrong. Utilice su sentido, el paciente también sabe. Esto está completamente enrollado, imagínense esa presión ahí. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿En qué escenario puede pasar esto? Que el paciente no está cooperando. Dígame escenarios donde usted va a poner una sonda nasogástrica y el paciente no está cooperando. Strokes, infartos, accidentes automovilísticos, trauma, ¿verdad? El paciente llega, está vomitando, hay contenido. O sea, usted necesita que el tubo funcione para aspirar y proteger la vía aérea. No hay nada más triste. Tú te imaginas la hemorragia que va a tener ese paciente. ¿Y qué pasó aquí? Pobre tío ahí. 5 veces metido en sonda. Epistaxis. Hoy la mayoría de la gente toma aspirina, Plavix, Pelogel, Coumadin, porque tienen enfermedades coronarias. Así que, don't take anything for granted. Bien, optimum position. La punta debe estar debajo del diafragma, porque ahí es donde está el estómago. Tiene que ir recto en el esófago, pero hasta que tú no veas las cúpulas diafragmáticas, ¿verdad? Que eso esté en el fondo del estómago, no cante victoria, no cante victoria. Si usted ve que está jalando bilis, ok, fine, pero por favor, que esto salva vidas. Eso también, ahora vas a mantener el esfínter gastroesofágico abierto. Esto produce reflujo, así que hay que estar bien conscientes. La decisión terapéutica, ¿verdad? Depende de cada paciente. Que si lo vamos a individualizar, que vamos a poner la zona nasogástrica, es un paciente que está demasiado enfermo, vamos a llamar a medicina interna, que le chequee las coronarias, porque hay tiempo. Versus, este paciente tiene fiebre, taquicardia, leucocitosis, hay signos de isquemia intestinal, el bicarbonato está alto, tiene acidosis láctica, el paciente se ve enfermo, el CAT muestra signos de neumatosis, hay aire libre, o sea, es diferente. Versus, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a operar? Doctora, usted sabe que para hacer una obstrucción, un abordaje para obstrucción intestinal, ¿de qué tamaño tiene que ser esta incisión? Imagínese una barriga toda soplada. Usted que va a hacer una cosita ahí 2 centímetros.
Tu paciente sifoide hasta pubis, a veces, una lapa, ¿verdad? Así que tú tienes que entender, no, que es que queremos intentar laparoscópico, ok, y todos los intestinos que están distendidos adentro, ¿con qué visibilidad usted va a ver? Además, usted está entrando para resolver el problema, así que muy delicado eso, y dependiendo de dónde estás. Y tienes que identificar el sitio de la obstrucción. También todo va a depender de qué tú es lo que piensas liberar, adherencias, hay un cáncer, crees que va a haber problemas, porque no es lo mismo venir como el señor de ayer que fue al ver a su gastro de toda la vida, el doctor Yoyo Iraki, Yoyo lo mandó al cuarto de urgencia, a que venir con un paciente que está bien enfermo. O sea, tú tienes que igualmente vas a tener que revisar todos los cuadrantes, porque tú no sabes si él tiene problema en dos lados. Hay que revisar las asas si están viables. Y tú tienes que tratar de entender, o sea, qué es lo que es lo correcto quirúrgicamente para salir de aquí y no tener complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Hay veces en que el intestino está isquémico, como ayer. Quitamos, inyectamos idiocianina verde, vimos que no había flujo, ¿verdad? Cortamos ese pedazo de intestino, lo anastomosamos, ¿verdad? Pero hay pacientes que hay que llevarlos de nuevo al salón. Si la isquemia intestinal fue por un infarto o tiró un émbolo que tapó la mesentérica, o sea, tú tienes que volver a mirar adentro porque tú no sabes si el resto del intestino se va a morir. Así que todo eso es importante. Vamos a ir un poquito más rápido. Son técnicas. Hoy en día cuando uno opera, estamos tratando de ser menos invasivos, causar menos adherencia, menos trauma, menos isquemia, menos productos de polvito, para que no se formen tantos, ¿verdad?, reacciones inflamatorias. O sea que ojalá usted sea uno de los que vaya a Shark Tank e invente un producto médico que cure, se hace millonario. Porque ser médico no es solamente sentarse y hacer un diagnóstico, también es aportar a crear productos, ¿verdad?, a la vanguardia de la tecnología. Aquí hay barreras mecánicas. Hoy en día han intentado poner cosas para que el intestino no se pegue, pero un paciente que llega por una herida por arma de fuego, ¿verdad?, si eso está contaminado, eso hay que evaluarlo. Hay muchos agentes químicos, ¿verdad?, que se están estudiando para saber que disminuir la formación de adherencias. Pero bien, quiero mantenerme dentro del tiempo. También que uno con disfonía, yo tengo 2 horas, o sea, al menos que quieran hacer un quiz de imágenes, no sé, lo dejo a su criterio. Bien, si a la larga tenemos que resecar, ¿verdad?, o descomprimir, hay varias técnicas. Antes metíamos una aguja, sacábamos todo, pero hay que evaluar, eso depende de qué es lo que vamos a... O sea, aquí lo que va a mandar es por qué es la causa de la obstrucción. Si hay que resecar, se reseca. Solamente les depicto que antes lo que queríamos era buscar técnicas que permitieran que el paciente no perdiera el intestino, permitiera la continuidad, la peristalsis, ¿verdad?, que pudiera comer, que no hubiera síndrome de intestino corto, ni que hubiera malabsorción. Entonces, con el tiempo fueron desarrollando todas estas técnicas, ¿verdad? Porque a la larga, si tú tienes una isquemia o un problema en ese intestino, lo vas a tener que resecar. Lo vas a tener que resecar. Aquí hay una imagen, sé que es algo confuso. ¿Qué pasa si se murió este pedazo de intestino? No hay flujo, este es intestino delgado. Se murió, no hay, se ve negro, purple. Entonces yo voy a evaluar las arcadas, eso se ve, está pulsando, tiene color, hay peristalsis. Entonces usualmente la isquemia tiende a delimitarse. Entonces yo me tengo que llevar el segmento que está enfermo, me voy a tener que llevar los vasos, porque los vasos no están aportando circulación. Y después yo voy a volver a pegar el intestino. Así que aquí había una resección segmentaria con el meso y lo volvemos a pegar. Y con el tiempo eso va a fluir, la mucosa se va a pegar. ¿Okay? Por eso cirugía o cualquier procedimiento son 5 años de entrenamiento. O sea, para uno poder decidir cómo hacer esto, cómo mantenerlo viable, cómo hacer que se pegue, o sea, eso tiene su conocimiento. Bien, cosas que hay que tomar en cuenta, uno no reseca lo loco, ¿verdad? Si hay un tumor, sabemos que tenemos que dejar 5 centímetros de margen. Y entender de que si la obstrucción intestinal, por ende, es por un tumor en el colon derecho, los márgenes de resección irían desde el ilion hasta el colon transverso.
¿Por qué yo me tengo que llevar las arterias principales? Porque si esto es cáncer, aquí hay unos ganglios que tú, para disminuir la carga tumoral, tú tienes que llevarte los ganglios del segmento. Si el tumor es de este lado, miren, tendría que resecar desde el transverso hasta aquí. Si el tumor es del recto, yo tendría que resecar de aquí hasta aquí. O sea que eso, decisión anatómica, es dependiendo de la vasculatura, ¿verdad? Aquí vemos la mesentérica, que da su rama derecha, izquierda y la media. Así que de ahí viene el conocimiento teórico. Y no solamente eso, se tienen que llevar los ganglios para permitir que haya bajar la carga tumoral. Entonces, como vimos aquí, aquí tú puedes pegar. Ok, doctora, ya lo resecamos. Puedes pegar end to side, puedes pegar end to end, side to side. Sé que no lo estás entendiendo, pero el intestino se puede pegar de lado a lado, sea un besito al lado, o él te da un besito de frente, end to side, o side to side, o puede ser, ¿verdad? Puedes unir dos. Y es importante, no es lo mismo pegar colon con intestino delgado, tenemos que pegar los bordes antimesentéricos. Eso es importante. Venimos de nuevo aquí, en mi colectomía izquierda, entender los conceptos de que habría que desresecar desde el colon transverso hasta el colon izquierdo y cómo lo volvemos a pegar. Bien, vamos aterrizando. Es una patología más común de lo que ustedes creen, incluso hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente malnutrida, los procesos inflamatorios, la gente ya viene con otros factores de riesgo. Se intenta el manejo conservador, pregunta de examen, cuando no exista sospecha de compromiso intestinal, como cuáles: leucocitosis, fiebre, taquicardia, aumento de la acidosis láctica, LDH. El medio de contraste hidrosoluble, hay veces que no estamos seguros, el paciente está estable, dale contraste. Intravenoso. Cuando usted manda a hacer un CAT, a veces el paciente está vomitando, pero chuzo, si usted le da un poquito de contraste y ese contraste viaja y le dice dónde paró el contraste, imagínese, usted entra a ese abordaje sabiendo dónde está la zona de transición. Importante entender de que el abordaje ya sea abierto, laparoscópico, o sea, se puede hacer, pero tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, si no usted va realmente a causar más daño. Hoy en día hay muchos productos, ¿verdad?, que pueden disminuir las adherencias y no se puede retrasar la cirugía. Tú puedes esperar, pero 3 horas ya ese intestino puede estar completamente isquémico. Bien, vamos a aterrizar.